Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas al programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero habitual en esta casa, que es Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Como siempre, aquí un placer estar en Canal 13 Digital, ¿no? A nivel internacional, la noticia de la semana es Nelson Mandela, el fallecimiento de Nelson Mandela. Bueno, exactamente, ¿no? Podríamos decir no solo de la semana, probablemente del mes, y probablemente estuviese si hiciésemos un top 10 de noticias importantes del año, además aprovechando que estamos ya a finalizar el año y se estila a lo mejor, pues, bueno, comentar las noticias más importantes, podríamos destacar, bueno, pues el fallecimiento de Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela, un dirigente político importantísimo, un hombre que estuvo más de 27 años encarcelado en su propio país, ¿no? Un hombre que desde la propia prisión, ¿no? Con mucha perseverancia y con mucha voluntad y renunciando a muchas cosas y tragándose muchas cosas, porque hay que recordar que estuvo 27 años en prisión por el único mero y hecho de ser, en primer lugar, negro, y en segundo lugar, por luchar contra el apartheid, ¿no? Hay que recordarle a los televidentes de Canal 13 Digital, bueno, que el apartheid ya hace tiempo que terminó, no tanto tiempo, pero si analizamos un poquito, recordarlo es bueno. Bueno, pues que no hace tantos años en Sudáfrica, ¿no? Un país supuestamente moderno, un país que hace poco se disputó una competición deportiva importantísima, el Mundial de Fútbol, con prestigio, además muy enhorabuena para los españoles porque fue donde ganamos nuestro primer título del Mundial de Fútbol. Bueno, pues en ese país había una clara separación, una apartheid. La política de apartheid era los negros por aquí y los blancos por aquí, ¿no? Los negros con todas las obligaciones y todas las penumbras y todas las cosas duras y difíciles, y los blancos, bueno, con todos y cada uno de los beneficios, ¿no? Bueno, pues Nelson Mandela, que era un hombre que luchó contra este tipo de sistema que estuvo en Sudáfrica durante muchísimos años. Bueno, pues lo que hizo el gobierno en su momento fue detenerlo, meterlo en prisión, y estuvo 27 años. Lo que hay que decir también es que, bueno, que sus relaciones internacionales, influencia que tuvo en muchísimos estados, ¿no? Hay que recordar que antes de que acabase el apartheid, bueno, pues había muchos países que ya habían boicoteado directamente a Sudáfrica. En muchos negocios no se realizaban negocios porque tenía esa política de apartheid, ¿no? Y entonces, por lo tanto, bueno, pues también se le presionó desde el exterior, pero siempre ha valorado desde la figura de Nelson Mandela. También llegar a decir cosas, ¿no? Cuando hablamos de Nelson Mandela, lo importante que es, lo grande que es en el sentido de que, bueno, que fue el hombre que liberó a su pueblo, ¿no? Realmente fue uno de los que liberó a su pueblo, sobre todo a los negros, ¿no? Y por otro lado también comentar y decir que, bueno, que las cosas curiosas, ¿no? Hubo un momento que, bueno, ya el propio Estado sudafricano quería sacarlo de prisión y Nelson Mandela pues no quiso salir de prisión. ¿Por qué no? Él salió de prisión cuando él quiso y como quiso, ¿no? Quisieron intentarlo convencer y estas cosas, ¿no? Pero al final, bueno, pues se consiguió esto, ¿no? También recordar que en esa época, cuando estuvo en prisión, su primera esposa, bueno, fue también una dirigente por los derechos de los negros muy importante a nivel mundial, y todas estas cosas, ¿no? Que vamos a decir de Mandela que no sepamos. Hay tantísimas canciones importantes que hablan sobre Mandela, y la realidad es que, bueno, que se ha ido una persona con 93 años, una 95 años, ¿no? A ver si llegamos nosotros, ¿no? A ver si llegamos. Una persona con 95 años, una persona que luchó, que creyó en una cosa y al final lo consiguió. No es fácil, ¿no? En este mundo en el que nos movemos hoy, bueno, pues conseguir las cosas que ha conseguido Nelson Mandela, ¿no? Creo que también hay otros líderes destacados, importantes a nivel mundial, bueno, que a lo mejor también necesitan tener más reconocimiento, pero no se los tenemos, ¿no? Yo creo que eso ha pasado en infinidad de ocasiones, ¿no? Lo vemos incluso hasta en nuestro propio país, ¿no? Con políticos que las han estado pasando duras, difíciles y muy duras, bueno, y no se les ha reconocido el trabajo importantísimo que desarrollaron en una parte tan importante de nuestra vida como fue la propia transición política, ¿no? Y me quiero referir concretamente a Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez es un hombre que estuvo en un gobierno de transición,
que por un lado se encontraba con un sistema, con unas cortes que no querían cambiar nada, por otro lado se encontró con la gente, con la democracia, que es lo que querían cambiar todo. Y bueno, al final, con mucho trabajo, mucha perseverancia, bueno, pues consiguió realizar esa transición y ese cambio de modelo político y consiguió convencer a todos, ¿no? Yo creo que a veces en la historia de la humanidad, bueno, pasan desgracias y pasan cosas muy complicadas, pero a veces también aparecen figuras tan importantes como de esta de la que hablamos, de Nelson Mandela, o la del propio Adolfo Suárez, que yo creo que a nivel español no se la ha reconocido, ¿no? No se la ha reconocido. No se lo ha reconocido, yo sí creo que habría que reconocérselo, ¿no? Porque ahora que estamos de aniversario, del 35 aniversario de nuestra Constitución, bueno, pues es importante recordar no solo a Adolfo Suárez, sino los propios ministros de esos gobiernos y muchísima gente que también pasó en la transición política española, ¿no? Para nosotros que somos jóvenes a lo mejor no notamos lo difícil y lo complicado que es, pero bueno, eran dos bandos total y absolutamente contrapuestos. En el medio había un gobierno, que quería contentarlos a todos, que en realidad no contentaba a nadie, pero que bueno, al final consiguió, bueno, pues sacar adelante nada más y nada menos que una constitución, ¿no?, para nuestro país, ¿no? Una constitución que ha sido refrendada por todas y cada una de las fuerzas políticas y además con un consenso político importantísimo, ¿no? La palabra consenso se puso de moda cuando se estaba redactando esta Constitución, ¿no? Por eso creo que es cierto que Nelson Mandela ha sido un dirigente político muy importante y hay que reconocérselo, pero también creo que a veces también tenemos que mirar hacia atrás y no solamente acordarnos de esta gente, sino también reflexionar y ver que, bueno, que también en nuestro país hemos tenido gente y tenemos gente, bueno, que han pasado por momentos muy complicados, muy difíciles, y que hoy nuestra sociedad está influenciada y es lo que es debido a esos momentos complicados, duros y difíciles que pasó, por ejemplo, los gobiernos de la transición política, sí, ¿no? Además, ahora se están poniendo una serie de reportajes en televisión española. Los domingos se los recomiendo a los televidentes de Canal 13 Digital, donde hablan de la transición política española y además creo que de una manera total y absolutamente acertada por medio de los realizadores, donde, bueno, pues ponen la visión y el punto de vista de todos los que participaban, ¿no? O escuchas declaraciones del propio Carrillo, ¿no? Una persona que también falleció este año, o incluso gente de la Iglesia o gente del Partido Socialista, gente que pertenecían a los gobiernos. Bueno, que yo creo que es importante que lo veamos y que reflexionemos, porque siempre aprender es bueno, pero también siempre recordar que estas cosas pasaron y no hace tantos años, ¿no? Estamos hablando del año 78, ¿no? Otro tema importante es el personaje del año para la revista Time, Francisco I, el Papa del Pueblo. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que me parece perfecto, ¿no? Bueno, antes de pasar al siguiente tema, pues que no se me había olvidado, pues dar el pésame a la familia y a los ciudadanos de Sudáfrica, bueno, por el fallecimiento de Nelson Mandela, ¿no? Bueno, y ahora pasando ya a lo mejor una noticia más cerca, ¿no?, más del día y más alegre, que al Papa se le haya reconocido esto a través de la publicación esta, el Time, que es una revista muy pero que muy prestigiosa y que todos conocemos y que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Además ha salido en innumerables ocasiones en muchísimas películas, ¿no? Bueno, el Papa Francisco, hay que decir, ¿no?, que ¿qué podemos decir, no? Porque hasta yo me sorprendo, ¿no? Bueno, ya uno que estamos acostumbrados a casi todo, pero vemos que este hombre pues no ha cambiado absolutamente nada desde el momento que no era papa, y que ahora que es papa pues tampoco ha cambiado, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo es, bueno, pues poniendo a la Iglesia en donde la tiene que poner, que es en el siglo en el que está, no en siglos pasados, ¿no?, con tanta liturgia, ¿no? El propio él dice que nos dejemos de tanta liturgia y vamos más a las cosas importantes, ¿no? Yo creo que el Papa, bueno, pues está siendo un referente sobre todo para los creyentes y para los católicos, perdón, en el sentido de que está teniendo un acercamiento total y absoluto hacia ellos, ¿no? No es un Papa que esté en una atalaya, no es un Papa que esté aislado, no es un Papa que está a lo mejor para los medios de comunicación, sino que es un Papa que quiere sentir el calor del pueblo, ¿no? Yo creo que esto es importante, también pasa en ocasiones con políticos, sí, ¿no? Quiere tener un trato, una relación directa y se demuestra, ¿no? Cuando en innumerables ocasiones, bueno, pues rompe el protocolo, se acerca a la gente, bendice a enfermos que están ahí, que llevan días y horas haciendo cola. Él se acerca a bendecirlos porque para ellos es lo más, y él lo sabe y es consciente y se acerca. Yo creo que estas cosas, bueno, pues hacen que el Papa
tenga más que merecida, por lo menos para mi punto de vista, bueno, pues que la persona más la persona más importante para el Time, ¿no? Sí. Yo creo que también la Iglesia Católica en general en nuestra sociedad es una iglesia, bueno, que en la que aunque a algunos no les guste, bueno, pues tiene su influencia y muchos somos católicos y unos seremos más practicantes que otros o otros menos practicantes, ¿no? Pero también tiene su influencia y yo creo que cuando en muchísimas ocasiones yo veo desde formaciones políticas, ¿no?, que atacan a la iglesia, ¿no?, como si fuese la iglesia de la dictadura española, que bueno, que en la iglesia también hay de todo, como en la vida, ¿no? Yo siempre lo digo, hay curas buenos, curas muy buenos y hay curas muy malos también, ¿no? Hay de todo. Yo creo que ha traído apertura. Yo creo que sí, yo creo sinceramente, iglesia, ¿no? yo creo que sí, y además creo que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Vimos lo que le hizo al obispo de Alemania, ¿no? Sí. Oiga, ¿cómo usted se va a gastar 30 millones de euros en arreglar donde usted vive, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Yo creo que estas cosas están bien, ¿no? Y bueno, y lo ha tomado en serio, pues 30 millones de euros, esto no puede ser. O cuando da comunicado que tenemos que ayudar, ¿no? Yo siempre, cuando la gente, bueno, pues critica a la iglesia en algunos aspectos, hay que recordar, ¿no?, que la iglesia, bueno, se le puede criticar como en cualquier cosa. Yo hasta incluso, sobre todo, se le critica mucho cuando opina de la sociedad, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con a lo mejor temas muy escabrosos como puede ser el aborto, la utilización de anticonceptivos o todo este tipo de cosas. Puedes estar en contra de la iglesia y lo puedes rebatir con tus propios recursos, decir, mire, porque yo no estoy de acuerdo con usted, iglesia, me parece bien. Lo que me parece mal es que se le intente quitar a la iglesia la posibilidad de opinar. Yo creo que todos tenemos capacidad para opinar en un sentido o en otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la iglesia en ese sentido, hay que recordar también que ahora aquí a lo mejor nos olvidamos, ¿no? Pero los primeros que se preocuparon por los enfermos del SIDA, bueno, pues fue la iglesia, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Cuando los médicos no conocían esa enfermedad y se alejaban y no sabían nada, bueno, pues muchos curas estaban ahí. Yo creo que hay que reconocerle su labor. Y yo creo que este Papa, el Papa Francisco, es un Papa de esto, un Papa de batalla, no es un Papa para estar redactando concilios y estas cosas, sino un Papa que se quiere acercar de verdad a la gente. Y yo creo que tiene más que merecido, bueno, pues que se le haya reconocido esto, ¿no? Probablemente a él no le guste mucho por su estilo, ¿no? Pero la verdad es que a mí el Papa me ha sorprendido en muchísimas ocasiones, ¿no? Hace poco también tuve oportunidad de ver estaba dando una misa de estas multitudinarias que estaba dando el Papa. Bueno, pues un niño de origen colombiano se coló, se pasó, un niño de 4 o 5 años, se pasó la seguridad del Papa y se puso al lado del Papa y los de seguridad lo llamaban que le iban a dar una cosa y el niño no quería y el Papa dijo, no, déjenlo aquí conmigo, ¿no? Y abrazaba a él al Papa, ¿no? Yo creo que estas cosas son importantes, ¿no? Y nos hacen reflexionar y sobre todo pensar, y más en esta época del año, ¿no? La época que estamos a punto de llegar a las Navidades, ¿no? Que para unos son fechas extraordinarias porque se reúnen las familias, y para otros no, porque, bueno, como son las fechas en las que se reúne la familia y parte de tu familia no está, bueno, pues también te afecta, ¿no? Hay que recordar que también hay momentos buenos y momentos malos a lo largo de la vida y esta es una realidad que pasa también en Navidades, ¿no? Y a nivel nacional, ¿cómo ves el tema del gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo que determinadas encuestas pues dicen que el bipartidismo PP-PSOE está agotado? ¿Y qué noticias destacarías a nivel nacional? Del año, bueno, yo creo que sería difícil de destacar, ¿no? Yo creo que estamos entrando en una fase, ¿no?, en la que no nos estamos dando cuenta que es una fase porque también es una fase complicada, dura y difícil, ¿no? En la que no nos damos cuenta los ciudadanos normales, ¿no? Sí. Pero la gente que sí se fija en esos datos importantes, ¿no?, en los marcadores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de marcadores, o los políticos, los analistas hablan de marcadores, de marcadores o situaciones o indicadores, ¿no? Hablamos de indicadores adelantados, atrasados, se complican, no sabes lo que es, bueno, en definitiva son datos y estadísticas, ¿no? Bueno, y estamos viendo que en España, bueno, pues gracias a Dios estamos teniendo una tendencia a la mejora en muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos de nuestra competitividad, en aspectos importantes como son también en las exportaciones, ¿no? Estamos avanzando de manera
de manera grande, ¿no? de una forma importante. Estamos viendo como nuestro déficit estamos consiguiéndolo reducir. Bueno, pues todo este tipo de datos, esto no es algo que se haya producido espontáneamente, ¿no? Esto se ha producido a través de una serie de reformas complicadas, duras y difíciles, y decisiones muy complicadas que han tenido que tomar, bueno, pues dirigentes políticos que estaban en esa situación, ¿no? A lo mejor hubiesen tenido otros datos macroeconómicos, no tendrían que haber tomado esas decisiones, pero bueno, la realidad es que las han tenido que tomar, ¿no? Por ejemplo, una institución que ahora está de capa caída ha sido, por ejemplo, la Corona, ¿no? Que a nivel del escándalo de Urdangarín ha afectado la valoración que tienen los españoles de la Corona y planteándose monarquía o sí, o también nos república. estamos planteando, bueno, también eso, yo creo que aquí todo el mundo es libre de opinar y de decir lo que quiera, ¿no? Pero para terminar, Sí. lo que comentabas antes, ¿no? Yo creo que a lo largo del año lo que podemos ir resaltando es que, bueno, que estamos abandonando la crisis económica, ¿no? Hoy nosotros parecía que no iba a ser así, pero bueno, lamentablemente desde el año 2008 a hoy, que estamos prácticamente ya en el año 2014, la palabra crisis sale en todo tipo de publicaciones en internet y en todos los telediarios, programas de radio, noticieros, continuamente, ¿no? Y yo creo que es algo que lo que estamos consiguiendo superar. Yo creo que esa es la noticia importante. Y por otro lado, la otra noticia que también hay que decirle y reconocerlo, bueno, que esos indicadores que nos están indicando que estamos saliendo de la crisis, que abren la confianza incluso para el capital de inversión pública del extranjero, para que entre en España, bueno, pues también se tiene que empezar a reflejar en el drama nuestro, ¿no? En nuestro drama hoy, y en esto estaremos seguramente todo el mundo de acuerdo, bueno, pues es el paro, ¿no? Pero para solucionar el paro primero habría que solucionar esto, ¿no? Y por otro lado, lo que tú comentabas, ¿no? De la monarquía, ¿no? Yo creo que si los televidentes de Canal 13 Digital o los que quieran seguir estos programas que están poniendo en los reportajes de 24 horas de la transición política, podemos hablar nosotros de hombres como Adolfo Suárez, ¿no? Pero también la otra figura importantísima, fundamental y necesaria, que fue la persona que colocó a Adolfo Suárez, que fue la persona que apoyó a Adolfo Suárez en todo y cada uno de los momentos más complicados y más difíciles, que fueron muchos, tuvo pocas alegrías a lo largo de ese trayecto, ¿no? Estamos hablando del año del 76 al 78, hasta que, bueno, fueron gobiernos muy complicados y muy difíciles y con mucha tensión. Bueno, pues fue la figura del rey, ¿no? Yo creo que la monarquía en ese sentido ha hecho mucho por el país. Creo que también la monarquía en un sentido, y esto es una visión total y absolutamente personal mía, en el sentido es buena para España. Yo respeto al rey, a mi rey, ¿no? al rey del Reino de España, en el sentido de que yo creo que nos da más a nosotros de lo que nosotros le hemos dado a él, ¿no? Sinceramente, ¿no? No creo que la monarquía tenga unos costes elevadísimos, ¿no? Cuando hoy oímos aquí algunas cosas, ¿no? De los costes, lo que genera, ¿no? Pero sí, yo creo que también la influencia que tiene en nuestro país es importante ver, como por ejemplo el rey y en el resto del mundo. Bueno, pues hay muchos países que todavía tienen rey, ¿no? Y hay reino, el reino de Arabia Saudí, el de Marruecos, donde las relaciones entre el monarca y los monarcas de esos países, bueno, pues hacen que sean beneficiosas para España, ¿no? Y una pequeña apunte sería, por ejemplo, lo que pasó en Arabia Saudí con el tren de alta velocidad, cómo se lo llevaron las empresas españolas, porque estaba para decidir entre Francia y España, y todavía los franceses hoy se están preguntando por qué al final el contrato de más de 30.000 millones para empresas españolas que van a promocionar a España, que van a generar puestos de riqueza en España, que tributan en España, bueno, pues lo consiguió España, ¿no? Pues una de las razones fundamentales fue el rey, ¿no? El rey. Yo creo que en ese sentido también tenemos que reconocerlo. ¿Se habrá equivocado en algunas cosas? Probablemente, ¿no? Todos somos humanos, ¿no? Seguramente el Papa Francisco también, ¿no? Pero creo que no ha hecho pecados mortales, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? Es cierto, bueno, que ahora está entredicho, bueno, la figura sobre todo de la familia real, de un hijo el marido de una hija del rey. Bueno, y esperemos que lo que hay que tener es confianza en la justicia, ¿no? Que vemos cómo la justicia trabaja. A veces nos quejamos de que es muy lenta, y es cierto que a veces es muy lenta, ¿no? Y la justicia lenta no es de todo justa,
Pero yo creo que bueno, que las cosas están ahí y al final vamos a saber si es culpable o no, y el que tenga responsabilidades lo que tiene que hacer es cumplirlas, ¿no? Carlos, y te quería preguntar, a nivel del gobierno de Canarias, realmente, ¿cómo ves este pacto PSOE-Coalición Canaria? Porque realmente las consejerías que tiene el PSOE son consejerías que no maneja la Caja del Millo, ¿no? Bueno, la Consejería de Justicia, la Consejería de Empleo. Sí, bueno, es que yo ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Incluso en las propias encuestas a las que tú hacías referencia antes, ¿no? Un partido que está totalmente, absolutamente en tercera línea, ¿no? Ni siquiera está en primera línea de batalla, un partido que parece que está tapado por un velo, que está escondido a nivel de gobierno de Canarias. El año que viene, bueno, el 2014 son las elecciones europeas, el 2015 son las autonómicas y locales y nacionales. Habrá ya, Coalición Canaria tiene ya que plantearse a quién va a poner de cabeza de lista. Bueno, lo de Coalición Canaria siempre será una sorpresa. ¿Porque qué candidatos tiene? Yo sinceramente no me extrañaría que fuera el propio Paulino, ¿eh? Como estoy viendo las cosas, no me extrañaría nada que sea el propio Paulino, porque es que además... Anagramas no la veo. Yo creo que, sinceramente, estamos teniendo, por un lado, la típica batalla de Coalición Canaria, ¿no? Sobre todo hay que recordar que Coalición Canaria es un partido con una presencia relevante, importante, sobre todo en Tenerife, ¿no? Donde ellos mandan, pero que da la sensación que en esta ocasión esa agrupación, la de Tenerife, o esto también podríamos llamarla por su nombre, que es ATI, ¿no? No solamente Coalición Canaria, Anticoalición, bueno, pues está dividida, ¿no? Y vemos como pesos pesados y muy pesados dentro de Coalición Canaria, concretamente en ATI, en Tenerife, bueno, pues están totalmente absolutamente divididos, ¿no? Yo creo que el resto de islas está pendiente a ver lo que pasa en Tenerife para después apoyar a uno o a otro, ¿no? Por un lado vemos los partidarios de Paulino, que los hay, están, y si no, lógico y no tiene sentido de que el propio Paulino haya ganado unas elecciones internas a la presidencia de Coalición Canaria por alguna razón. Si tú no te vas a presentar, si no vas a ser candidato, no te presentas a secretario del partido o presidente nacional de tu partido, ¿no? Pero es que es más, ¿no? Esto es una duda que se tiene en la mente y continuamente se le hace esta palabra a Paulino. Bueno, Paulino no es de los que ha dicho, no, yo no pienso presentarme, ¿no? Ya se decidirá, ¿no? Yo creo que va a haber batalla, ¿no? Y creo sinceramente que la batalla la va a ganar Paulino Rivero, ¿no? Creo que Ana Oramas no tiene esa capacidad fuera de la isla o de influencia que pueda tener Paulino, sobre todo porque, bueno, Paulino... Es más, un candidato otra vez de Tenerife, pero en Gran Canaria no habría candidatos, entonces, o en otra isla, La Palma. Eso está total y absolutamente descartado por Coalición Canaria. Tiene que ser de Tenerife, ¿no? Te lo pregunto, es una duda que tengo, Carlos. Sí, ya, pero esto es así. Pero es que además creo sinceramente que va a ser Paulino Rivero el candidato. Habrá que ver si después el presidente no, porque habrá que ganar las elecciones. Porque bueno, no solamente va a utilizar los recursos que tenga Coalición Canaria, sino también todos los recursos que pueda acaparar del gobierno para influenciar su figura, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de la política territorial, de su consejería de obras públicas, o podríamos hablar de otras consejerías que maneja directamente, bueno, cómo se puede presionar desde ahí también para hacer política interna en su partido y también, cómo no, ya no solo política interna, sino también otros mecanismos que tiene la comunidad autónoma, algo que es de todo, que es como que es la Televisión Autónoma Canaria, que la va a utilizar en su propio beneficio, ¿no? Si nosotros analizamos un poco la figura de Paulino Rivero dentro de esa televisión, bueno, vemos que un poco hasta la exaltan, ¿no? En ese sentido se beneficia muchísimo más que, bueno, que Ana Oramas, ¿no? Ana Oramas la tienen en el Congreso de los Diputados allí más o menos aparcadita, calladita, y creo que va a dar muy poca guerra, ¿no? Sinceramente creo que va a dar muy poca guerra en este sentido, y que las cosas están claras dentro de Coalición Canaria y va a ser seguramente Paulino. Esa es mi apuesta, a no ser, bueno, pues que pase alguna cosa súper extraordinaria, que también puede pasar, que nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Pero por otro lado, sí quiero decir, a lo mejor, lo que estabas comentando tú, ¿no? Por ejemplo, los logros de este gobierno en este último año, ¿no? Bueno, pues... El empleo, ¿no? No, pero es que no hay ningún logro de este gobierno en este último año ni en el anterior, ¿no? Esto es una realidad tajante, ¿no? Tajante y absoluta, ¿no? Nosotros cuando vemos al presidente del gobierno, lo único que hace el presidente del gobierno y lo único que hace los dirigentes políticos del gobierno, nuestros representantes, los que tienen que velar
por el interés público de Canarias, los responsables de la comunidad autónoma, lo único que hacen es criticar al gobierno central. Y ellos se olvidan de que, bueno, que Coalición Canaria y el Partido Socialista gobiernan en Canarias y vemos las leyes y las normas que quieren aplicar. Por ejemplo, ¿no? Lo que han hecho con la ley de turismo, ¿no? Decir, no, vamos a coger y ya no se hacen más hoteles de 4 estrellas. Es que, oiga, curiosamente, en Gran Canaria hacen falta hoteles de 4 estrellas. Hoteles de 4 estrellas y además hay muchísima demanda. Pero es que curiosamente, todavía más curiosamente, es que en Tenerife, bueno, ya la demanda está cubierta, ¿no? Y entonces, claro, cerramos, ¿no? Bueno, pues eso nos hace menos competitivos a los gran canarios, en el sentido de que si un turista quiere venir a Canarias, quiere venir a un hotel de 4 estrellas, ¿a dónde va a tener que ir? Seguramente que a Tenerife. Bueno, pues estas cosas, inteligentemente, desde el Cabildo se están poniendo en manifiesto, se están poniendo sobre la mesa y se está trabajando para que no ocurra, ¿no? Y otra cosa de la que a veces nos olvidamos los canarios es que cuando oímos al presidente del gobierno, ¿no? Paulino Rivero, criticar al gobierno central, lo mal que se porta el gobierno central con Canarias, sí, pero mire, es que, oiga, que el gobierno central ha tenido que adecuar los gastos y los ingresos a un déficit en concreto, y hemos visto que Canarias ha tenido recortes, ¿no? De un 4, un 5%, pero es que hemos visto que la media nacional no ha sido esa, ¿no? Se ha tenido más sensibilidad con Canarias, hemos visto que los recortes en otros lados han sido muchísimo mayores, ¿no? Y por otro lado también hay que recordarle al gobierno de Anticoalición y del Partido Socialista, bueno, que en Canarias la comunidad autónoma tiene un presupuesto de 6.400 millones de euros todos los años. Hablamos de un presupuesto de 6.400 millones de euros todos los años. Bueno, pues lo que tienen que hacer es gestionar ese dinero y lo que tienen que hacer es trabajar y lo que no tienen que hacer es estar continuo y todo el tiempo criticando cualquier tipo de actuación, ¿no? Pero la que sea, ¿no? Y además, en algún sentido, hasta inventándose, ¿no? Por ejemplo, vemos lo que pasa con el petróleo, ¿no? Dice, no, es que estamos en contra del petróleo. Pero digo, bueno, pero en contra del petróleo, ¿en qué sentido? Porque si usted está en contra del petróleo, yo no veo que en Canarias haya 200.000 vehículos eléctricos, ¿no? Ni tampoco veo que seamos autosuficientes energéticamente, ¿no? Todas estas cosas, no. Yo estoy de acuerdo que si tuviéramos energía más limpia, si fuéramos más eficaces, en muchas cosas sería mejor. Pero bueno, pues que mire, es que la sociedad nuestra, en la que se mueve cualquiera, bueno, pues tenemos el combustible rey, bueno, en Canarias sobre todo, en otros lados es el carbón, pero aquí es el combustible fósil, concretamente el petróleo. Tenemos una fuente de riqueza ahí que podemos explotar, ¿no? Y vemos cómo, pero ya de manera casi, yo diría, en el sentido de que hasta peligrosa, negarnos a eso, ¿no? Y además negarnos con boberías y con estudios y con ideas total y absolutamente catastrofísticas, ¿no? Bueno, pues estas cosas tenemos que empezar a reflexionarnos, ¿no? No es que pueda haber un accidente, pero mira, es que también puede haber un accidente en la refinería que está en el medio de Santa Cruz de Tenerife, y puede haber también un accidente en una gasolinera, y puede haber un accidente en un petrolero que viene aquí a traer petróleo para suministrar para los miles de vehículos que hay en Canarias. Bueno, pues todas estas cosas tenemos que valorarlas entre todos, ¿no? Y hay que intentar que no ocurran este tipo de accidentes, pero lo que no podemos hacer es decir, mira, que aquí hay una riqueza importantísima, estamos hablando de una producción de barril de petróleo importantísima, que ya no solamente nos beneficiaría en el sentido de que tenemos una fuente de riqueza, sino que además nuestra propia balanza comercial, nosotros siempre está desfasada porque compramos petróleo, porque no tenemos. Bueno, pues esto nos ayudaría casi. Creo que he recordado oír hasta datos que hasta pueden suponer el 10% del consumo del petróleo que consumimos, ¿no? Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos la sociedad en Canarias, la sociedad está prácticamente dedicada, y prácticamente da la sensación que está dedicada al monocultivo, y estamos hablando del monocultivo del turismo, ¿no? En Canarias vienen 12 millones de turistas. Es cierto que somos una potencia mundial a nivel turístico, pero es que también tenemos que empezar a buscar otras vías. Nuestra economía no es capaz de generar 1 millón de puestos de trabajo, que es lo que necesitamos. Es capaz de generar 650.000, 700.000. Bueno, pues tenemos que buscar, y tenemos que abrirnos y buscar nuevas vías. Y una de ellas es esa. Y habrá otras muchas, ¿no? Seguramente, ¿no? En las energías limpias, en los medios audiovisuales, en el propio puerto, ¿no? Hay que recordarle a los televidentes que, bueno, que cada vez que viene una plataforma petrolífera de estas aquí, bueno, pues hace reparaciones por millones de euros, ¿no? Y no hace mucho una plataforma se gastó en 6 meses 60 millones de euros. Bueno, pues estas cosas tienen que hacernos pensar. Esto da un trabajo importante a un sector de
de la industria náutica de reparaciones del puerto de Las Palmas muy importante, y que además no son reparaciones simples y sin tener que ser eso, es algo muy especializado, ¿no? Hablamos de los drilling, de los taladros de estas plataformas, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas generan una riqueza añadida que tenemos que empezar a valorar, ¿no? Y estas cosas yo las echo de menos en el gobierno de Canarias, ¿no? Y por eso yo creo que sinceramente este gobierno en estas navidades, en estas fechas, pues habría que ponerle un suspenso y además, y para Reyes carbón, pero seguro, ¿no? Carbón. Sí. Bien, pues lo dejamos aquí, compañero Carlos, hasta la próxima semana. Y la próxima semana hablamos de pesca, que yo sé que conoces el tema, porque por lo visto ahora la Eurocámara ha aprobado el nuevo protocolo de pesca con Marruecos, y eso tú sabes bastante. Y si quieres ya lo dejamos para el próximo. Bueno, pero sí, pero hay que decir que en definitiva lo podemos profundizar más la próxima semana, pero bueno, que han sido buenas noticias para los pescadores y para los pescadores de Canarias también, y sí quiero felicitar a los responsables de la política, a los eurodiputados que han logrado, bueno, que esto se haya hecho de esta manera, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias, Carlos. Espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.